Garantías constitucionales en derecho. Un pilar fundamental para la protección de los derechos. Las garantías constitucionales son un elemento fundamental del derecho constitucional, ya que establecen mecanismos para proteger los derechos y libertades de las personas frente a posibles abusos del poder estatal. Estas garantías se encuentran plasmadas en las constituciones de cada país, y su objetivo principal es asegurar la vigencia de un Estado de Derecho, donde las leyes se apliquen de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos. El concepto de garantías constitucionales se relaciona estrechamente con el de derechos humanos, ya que estos últimos se encuentran protegidos por las primeras. Las garantías actúan como mecanismos para asegurar que los derechos humanos se respeten y se cumplan en la práctica. La importancia de las garantías constitucionales radica en varios aspectos. Protección de los derechos individuales. Las garantías constitucionales actúan como un escudo para proteger los derechos fundamentales de las personas, como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, entre otros. Limitación del poder del Estado. Las garantías constitucionales establecen límites al poder del Estado, evitando que éste pueda actuar de manera arbitraria o abusiva. Promoción de la justicia y la igualdad. Al asegurar la aplicación justa de las leyes y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, las garantías constitucionales contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En el ámbito jurídico, las garantías constitucionales se clasifican en diferentes tipos. Garantías individuales. Estas se refieren a la protección de los derechos de las personas en su individualidad, como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad, entre otros. Garantías sociales. Estas se enfocan en la protección de los derechos sociales de las personas, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros. Garantías políticas. Estas se relacionan con la protección de los derechos políticos de las personas, como el derecho al voto, el derecho a la participación política, el derecho a la asociación, entre otros. Garantías judiciales. Estas se enfocan en la protección de los derechos de las personas en el ámbito judicial, como el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, entre otros. En el contexto latinoamericano, las garantías constitucionales han sido objeto de un importante debate y evolución en las últimas décadas. Los países de la región han experimentado un proceso de consolidación democrática, lo que ha llevado a la incorporación de nuevos derechos y garantías en sus constituciones. Además, la influencia de los tratados internacionales de derechos humanos ha impulsado la protección de los derechos fundamentales de las personas. La jurisprudencia de los tribunales constitucionales ha desempeñado un papel fundamental en la interpretación y aplicación de las garantías constitucionales. Los tribunales han desarrollado una serie de principios y criterios para garantizar la protección efectiva de los derechos y libertades de las personas. En conclusión, las garantías constitucionales son un elemento esencial para la protección de los derechos humanos y la construcción de una sociedad justa y democrática. Su importancia radica en la protección de los derechos individuales, la limitación del poder del Estado y la promoción de la justicia y la igualdad. La evolución de las garantías constitucionales en el contexto latinoamericano refleja la importancia de este tema para la región. ¿Cuáles son los ejemplos de garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son derechos fundamentales que se encuentran protegidos por la Constitución de un país. Estos derechos garantizan la libertad, la seguridad y la dignidad de las personas, y limitan el poder del Estado para evitar abusos. Aquí te presento algunos ejemplos de garantías constitucionales. Derecho a la vida. Es el derecho fundamental que protege la existencia humana. Esto significa que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Libertad personal. Es el derecho a no ser detenido o encarcelado sin una orden judicial válida. También protege la libertad de movimiento y la libertad de asociación. Inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar en tu casa sin tu consentimiento, salvo en casos excepcionales como una orden judicial o una emergencia. Derecho a la propiedad. Es el derecho a poseer y disfrutar de bienes materiales, como una casa, un coche o un terreno. Libertad de expresión. Es el derecho a expresar tus ideas y opiniones sin temor a represalias. Esto incluye la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Derecho a la educación. Es el derecho a acceder a la educación pública y gratuita. Derecho a la salud. Es el derecho a acceder a servicios de salud pública y privada. Derecho al trabajo. Es el derecho a buscar trabajo y a trabajar en condiciones justas y dignas. Derecho a la seguridad social. Es el derecho a recibir protección social en caso de enfermedad, desempleo, vejez o discapacidad. Derecho a la justicia. Es el derecho a un juicio justo y a la defensa legal. Derecho a la participación política.
es el derecho a votar y a ser elegido en elecciones libres y justas. Es importante recordar que las garantías constitucionales son un conjunto de derechos que protegen a todos los ciudadanos. Si se violan estos derechos, es posible recurrir a los tribunales para defenderlos. ¿Cómo se garantizan estas garantías constitucionales? Las garantías constitucionales se garantizan a través de una combinación de mecanismos y acciones que aseguran su cumplimiento y protección. Estos mecanismos se pueden dividir en dos grandes grupos. 1. Y mecanismos de control y protección. Supremacía constitucional. La Constitución es la ley suprema del país, por lo que cualquier ley o acto del Estado que la contradiga es nulo. Control de constitucionalidad. Los tribunales tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes y actos del Estado, declarando su nulidad si violan la Constitución. Amparo. Es un recurso legal que permite a las personas proteger sus derechos fundamentales ante cualquier acto del Estado que los viole. Habeas corpus. Es un recurso legal que permite a las personas solicitar la liberación inmediata de alguien que está detenido ilegalmente. Habeas data. Es un recurso legal que permite a las personas acceder a la información que el Estado tiene sobre ellas y corregirla si es errónea. Acción de inconstitucionalidad. Es un recurso legal que permite a las personas solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una ley o norma. 2. Mecanismos de promoción y difusión. Educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos es fundamental para que las personas conozcan sus derechos y cómo defenderlos. Acceso a la justicia. Un sistema judicial eficiente y accesible es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos. Participación ciudadana. La participación ciudadana en la toma de decisiones políticas es fundamental para garantizar la protección de los derechos. Organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la promoción y defensa de los derechos humanos. En resumen, las garantías constitucionales se garantizan a través de un sistema de control y protección que involucra a los tribunales, la sociedad civil y la ciudadanía en general. La educación, la participación ciudadana y el acceso a la justicia son elementos esenciales para asegurar la vigencia de estos derechos fundamentales. Es importante destacar que la protección de las garantías constitucionales es un proceso continuo que requiere la participación activa de todos los actores involucrados. ¿Qué instituciones velan por estas garantías? Las instituciones que velan por las garantías constitucionales son diversas y trabajan en conjunto para asegurar su cumplimiento. Entre las más importantes podemos destacar: Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de interpretar y aplicar la ley, incluyendo la Constitución. Los tribunales, en especial la Corte Suprema de Justicia, tienen la responsabilidad de garantizar que las leyes y las acciones del Estado se ajusten a la Constitución y protejan los derechos fundamentales. Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución independiente que tiene como objetivo defender los derechos humanos y velar por el buen funcionamiento de la administración pública. Recibe denuncias de ciudadanos que consideran que sus derechos han sido violados y puede iniciar acciones legales para protegerlos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en algunos países, es un organismo autónomo que se encarga de promover y proteger los derechos humanos. Investiga las denuncias de violaciones a los derechos humanos, realiza recomendaciones al Estado y promueve la educación en derechos humanos. Organismos internacionales. Organizaciones internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también juegan un papel importante en la protección de los derechos humanos. Estas organizaciones pueden recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos, realizar investigaciones y emitir recomendaciones a los estados. Organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, como las ONG, las asociaciones de defensa de derechos humanos y los grupos de activistas, juegan un papel fundamental en la promoción y defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones pueden realizar campañas de sensibilización, denunciar violaciones a los derechos humanos y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones. Es importante destacar que la protección de las garantías constitucionales es un proceso continuo que requiere la participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo la ciudadanía. La educación en derechos humanos. La participación ciudadana y el acceso a la justicia son elementos esenciales para asegurar la vigencia de estos derechos fundamentales. ¿Cómo funcionan estas instituciones? Las instituciones que velan por las garantías constitucionales funcionan de manera interconectada para asegurar su cumplimiento y protección. Aquí te explico cómo operan cada una. 1. Poder Judicial. Interpretación y aplicación de la ley. Los tribunales, desde los juzgados locales hasta la Corte Suprema, interpretan las leyes, incluyendo la Constitución, para resolver conflictos y aplicarlas en casos concretos. Control de constitucionalidad.
Los jueces pueden revisar si las leyes o actos del Estado se ajustan a la Constitución. Si encuentran una violación, pueden declarar la ley o el acto nulo. Resolución de controversias. Los ciudadanos pueden acudir al Poder Judicial para defender sus derechos si consideran que han sido violados por el Estado o por particulares. Jurisdicción de amparo. En muchos países, existe un recurso legal llamado amparo que permite a las personas solicitar la protección de sus derechos fundamentales ante cualquier acto del Estado que los viole. 2. Defensoría del Pueblo. Recibir denuncias. La Defensoría del Pueblo recibe denuncias de ciudadanos que consideran que sus derechos han sido violados por el Estado o por particulares. Investigación de denuncias. La Defensoría investiga las denuncias y puede solicitar información a las instituciones involucradas. Mediación y conciliación. La Defensoría busca mediar entre las partes involucradas en un conflicto para llegar a una solución pacífica. Recomendaciones al Estado. La Defensoría puede emitir recomendaciones al Estado para que corrija las situaciones que violan los derechos humanos. Acción legal. Si la Defensoría considera que se ha violado un derecho fundamental, puede iniciar acciones legales para defenderlo. 3. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Investigación de violaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga las denuncias de violaciones a los derechos humanos y puede solicitar información a las instituciones involucradas. Recomendaciones al Estado. La Comisión puede emitir recomendaciones al Estado para que corrija las situaciones que violan los derechos humanos. Promoción de la educación en derechos humanos. La Comisión realiza campañas de sensibilización y educación en derechos humanos para la población. Monitoreo de la situación de los derechos humanos. La Comisión realiza un seguimiento de la situación de los derechos humanos en el país y publica informes sobre sus hallazgos. 4. Organismos internacionales. Recibir denuncias. Organismos internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos. Investigación de denuncias. Estos organismos pueden realizar investigaciones sobre las denuncias y emitir informes sobre sus hallazgos. Recomendaciones a los estados. Los organismos internacionales pueden emitir recomendaciones a los estados para que corrijan las situaciones que violan los derechos humanos. Monitoreo de la situación de los derechos humanos. Los organismos internacionales realizan un seguimiento de la situación de los derechos humanos en los países y pueden emitir informes sobre sus hallazgos. 5. Organizaciones de la sociedad civil. Promoción de los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil realizan campañas de sensibilización y educación en derechos humanos. Denuncia de violaciones. Estas organizaciones pueden denunciar violaciones a los derechos humanos ante las autoridades nacionales e internacionales. Presión al Estado. Las organizaciones de la sociedad civil pueden presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Apoyo a las víctimas. Las organizaciones de la sociedad civil pueden brindar apoyo legal y psicológico a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En resumen, el funcionamiento de estas instituciones se basa en la colaboración para asegurar la protección de los derechos fundamentales. La ciudadanía juega un papel crucial al denunciar las violaciones, participar en la defensa de sus derechos y exigir a las instituciones que cumplan con su función. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.